Una producción de Drop. Advertencia. Cierra la puerta y métete debajo de tus sábanas, porque la historia que te voy a contar puede resultar muy perturbadora. Escúchala bajo tu propio riesgo. Bienvenidos, temporistas. Soy Dan Tempo y esto es Historias de Terror antes de dormir. La siguiente historia que voy a contarte es completamente real. No sé qué hacer. Desde aquella noche no he podido dormir bien y cada vez que cierro los ojos siento que algo me está observando. No sé cómo explicarlo, pero cada detalle, cada sombra, cada sonido en mi casa ahora me parece distinto, como si algo hubiera cambiado para siempre. Compramos una cámara para vigilar a nuestro perro, pero mi hijo vio algo perturbador en ella. Fue el sonido de la voz de mi hijo lo que me despertó. Mateo me sacudía el brazo, murmurando lo mismo una y otra vez. Su voz sonaba cansada, pero urgente. «Papá, papá». Me moví y abrí los ojos. El dormitorio a mi alrededor estaba oscuro. Un rayo de luz de luna se filtraba por el tragaluz del rellano, lo suficiente para distinguir la silueta de Mateo junto a mi cama. Traté de quitarme el sueño de los ojos mientras me levantaba apoyándome en un brazo. ¿Qué es lo que pasa, amigo? ¿Qué está sucediendo? Papá, tienes que venir. Vi algo. ¿Qué quieres decir? ¿Qué hora es? Me acerqué a la mesita de noche y toqué mi teléfono, lo que hizo que la pantalla cobrara vida. Eran las 2:48 am. Me froté los ojos nuevamente. Todavía tenía la cabeza confusa por el sueño y el recuerdo a medias de algún sueño que había estado teniendo me atravesaba la mente como una neblina, algo desagradable. Traté de aferrarme al recuerdo, pero no pude. ¿Tuviste una pesadilla, amigo? ¿Fue eso? No, quiero decir sí, pero no fue en la pesadilla que vi la cosa, papá. Eso fue después de que me desperté. Espera un minuto. La cara de Mateo estaba medio oculta entre las sombras. Extendí la mano y sostuve su brazo suavemente. Cuéntame, ¿qué pasó lentamente, amigo? Y empieza desde el principio. ¿Qué fue esa pesadilla que tuviste? Si soy sincero, solo hice la pregunta para intentar calmar a Mateo, para ayudarlo a ordenar sus pensamientos. Sin embargo, en realidad no necesitaba preguntarlo porque ya sabía la respuesta. El pobre chico ha estado teniendo la misma pesadilla desde que su madre y yo nos separamos. Desde que ella se mudó hace un par de meses. Andrea me dejó por un tipo rico con el que trabaja y se llevó a nuestro hijo con ella. Me dejó con el perro y una casa vacía. Supongo que debería considerarme afortunado de tenerlos todavía, pero si soy sincero, es difícil ver el lado positivo en este momento, y es especialmente difícil cuando ve el precio que todo esto le está pasando a Mateo. El niño ha vuelto a mojar la cama. Hace años que no lo hacía, pero ahora Andrea dice que es casi cosa de todas las noches. Se despierta de madrugada, a veces gritando, y las sábanas están empapadas. Andrea tampoco exagera. El pobre niño ha hecho lo mismo casi todos los fines de semana que ha venido a visitarme. Se empapa la pijama, llora por la noche, tiene ojeras todas las mañanas. Cuando le pregunto por eso, siempre dice lo mismo, que ha estado teniendo pesadillas. Una pesadilla en la que está acostado en su cama, atrapado, y el diablo está de pie fuera de su habitación, golpeando la ventana, tratando de entrar. Su madre y yo nos separamos, y ahora el niño ve al maldito Satanás cada vez que cierra los ojos, como si estuviera en el infierno. No soy terapeuta, pero no necesito ninguna cualificación para saber lo mucho que lo hemos lastimado con toda esta situación. Para él, el mundo se ha acabado de verdad. Todos estos pensamientos y recuerdos pasaban por mi cabeza cansada, mientras Mateo estaba de pie junto a mí, con la pijama todavía arrugada por el sueño. Probablemente podrías adivinar a qué conclusión llegué, que cuando el niño dijo que había visto algo, todo era parte de su pesadilla, pesadillas que se confundían con la vida real. Pero lo que dijo un momento después me hizo reflexionar. No tiene nada que ver con mi pesadilla, papá. Mateo se movió en el sitio, frotándose un brazo. Fue algo que vi en la cocina. Creo que hay alguien allá abajo. En algún lugar de la planta baja de la casa, como para demostrar lo que decía Mateo, escuché un suave crujido. Mateo se puso rígido, pero no le presté atención. Mi casa es como cualquier otra propiedad victoriana. De vez en cuando cruje. Las tablas del suelo se dilatan, las tuberías de la pared, los vecinos. Si te sobresaltaras con el menor ruido, estarías constantemente nervioso. También estaba ocupado, repasando en mi cabeza lo que Mateo me acababa de decir, tratando de darle sentido. Fue algo que vi en la cocina. Me
tomó un momento, pero luego me surgió una idea. La cámara para mascotas. Eso tenía que ser. Un mes más o menos después de que Andrea y yo nos separáramos, en un esfuerzo por animar a Mateo en una de sus visitas de fin de semana, compré una pequeña cámara para la cocina, una que se puede vincular a una aplicación en tu teléfono. La cámara se encuentra en una pequeña torre en el piso y la idea es que puedas sintonizarla para vigilar lo que hace tu mascota. Nuestro labrador, Bella, es lo único que todavía puede sacar una sonrisa al rostro de Mateo en estos días, así que pensé que le gustaría poder vigilarla, verla husmeando en la cocina, incluso cuando está en la nueva casa de su madre, hablarle a través del micrófono. La pequeña torre incluso almacena golosinas para perros en su interior, que puedes disparar desde un pequeño lanzador tocando un botón en la pantalla de tu teléfono. A Mateo le encanta esa aplicación. Mientras me sentaba, la conclusión a la que había llegado era la siguiente. Mateo se había despertado de su pesadilla y le había costado volver a dormirse, así que, para calmarse, había abierto la aplicación de la cámara para mascotas en su teléfono. Tal vez había decidido vigilar a Bella un rato. La cámara tiene un modo de visión nocturna, por lo que aún podía verla. Obviamente no había funcionado y pensé que sabía por qué. El modo de visión nocturna en esa aplicación es espeluznante. Todo se ve extraño. La imagen es toda gris y verde, como en una película de terror. No es de extrañar que haya asustado más al niño de lo que yo estaba. Mira, amigo. Intenté hablar lentamente y hacer que mi voz sonara lo más tranquilizadora posible. Estoy seguro de que probablemente no sé nada. Supongo que quieres decir que viste algo en la cámara para mascotas de Bella, ¿verdad? ¿Viste algo en tu teléfono ahora mismo? Mateo asintió con la cabeza. Está bien. Bueno, créeme. Yo también he visto la aplicación por la noche antes y no me sorprende que te haya asustado. Todo parece sombrío y verde, ¿verdad? Como un mundo crepuscular espeluznante, ¿no? Y si viste a Bella allá abajo, sus ojos probablemente brillaban de una manera extraña y... ¡No! La voz de Mateo interrumpió la mía. Bella estaba dormida, papá. Estaba en su cesta. Mi hijo apartó la mirada de mí y miró hacia la puerta abierta del dormitorio, hacia el rellano iluminado por la luna que había más allá. Cuando volvió a hablar, su voz era apenas un susurro. No eran los ojos de Bella, ni tampoco la luz extraña. Era la sombra. Papá, vi una sombra pasar frente a la cámara, como si algo estuviera moviéndose frente a ella y hubiera bloqueado la vista. Abrí la boca para responder, pero fue entonces cuando se escuchó el ruido. Esta vez no se trató de un simple crujido, sino de un estruendo repentino y agudo, desde la dirección de la cocina. Las escaleras crujieron suavemente bajo mis pies. Bajé por ellas lo más lentamente que pude, intentando que no hicieran ruido. No funcionó. La madera es vieja y hace ruido. Ni siquiera con los pies descalzos podía mantener el silencio. En ese momento, solo llevaba mis calzoncillos, pero tenía las manos ocupadas. Antes de dejar a Mateo en mi habitación, me aseguré de tomar el bat de béisbol que mantengo apoyado en la esquina, por si acaso. Si Mateo hubiera visto a alguien allá abajo, un ladrón por ejemplo, no quería encontrarlo con las manos vacías. Pero incluso con el ruido que había escuchado un momento antes, todavía no estaba convencido. ¿Mi ritmo cardíaco se había acelerado un poco mientras bajaba las escaleras? Seguro que sí. Mi agarre del bat del béisbol estaba un poco sudoroso, a pesar del frío, absolutamente. Pero eso era solamente la adrenalina que corría por mi cuerpo, una respuesta natural, aunque irracional, a andar sigilosamente por la casa en mitad de la noche. Si me hubieran presionado, en ese momento todavía les habría dicho que el ruido probablemente no era nada, Bella tirando una silla quizá. ¿Y qué hay de la sombra que Mateo había visto en la cámara? Probablemente solo era la imaginación cansada del pobre chico, una resaca de la pesadilla que había tenido. El caso es que Mateo es sensible, sé que lo es. Después de que empezó a mojar la cama, Andrea lo llevó al médico y logramos que lo derivaran a un terapeuta, alguien que lo ayudara a superar nuestra separación. Tanto Andrea como yo hablamos con ella regularmente ahora que Mateo está teniendo sus sesiones, y una de las primeras cosas que me dijo fue lo susceptible que es el niño. Todavía puedo recordar las palabras exactas que utilizó. Algunos niños son más vulnerables emocionalmente que otros. Estos están mucho más expuestos a los grandes cambios. La mente de Mateo es como una esponja. Si está feliz, puede llenarse de tanta emoción hasta reventar. Pero si está triste, lo sentirá. Deja que las cosas entren con más facilidad que otros niños. Deja entrar las cosas con más facilidad que otros niños. Esa fue la frase que me llamó la atención. Supongo que estar en sintonía con tus emociones es algo bueno, pero cuando escuché al consejero decir eso, no me sentí bien. Me llenó de preocupación y culpa, vergüenza también. Seguí pensando en la pesadilla recurrente de Mateo, el diablo,
esperando afuera de su ventana por la noche, tratando de entrar. Seguramente el niño había dejado entrar algo. Recuerdo haber pensado después de reunirme con el consejero: el pobre está en el infierno por nuestra culpa. Con estos pensamientos todavía dando vueltas en mi cabeza, llegué al final de la escalera, me detuve y escuché con atención. La casa a mi alrededor estaba en silencio, no se escuchaba ningún sonido de Mateo arriba, ni de la cocina al final del pasillo. Si Bella había tirado algo, obviamente se había vuelto a sentar. No estaba haciendo ningún ruido. Pensé en encender la luz de abajo, pero luego lo pensé mejor. De alguna manera no me parecía lo correcto. Aunque la puerta de la cocina estaba cerrada, cualquier luz que encendiera se derramaría directamente debajo de la puerta. Si alguien estaba en la cocina, sabría que yo iba a entrar. «No hay nadie en la cocina», respondió una voz en mi mente. «No seas idiota, eres tan malo como el niño, te asustas por nada». La voz tenía razón y yo lo sabía. Sin embargo, todavía sentía que mis manos se resbalaban alrededor del bat de béisbol mientras caminaba por el pasillo, solo para estar seguro, claro. A mitad de mi camino hacia la cocina, otra tabla del suelo crujió bajo mis pies. Me quedé congelado en un charco de luz de luna. Escuché con atención una vez más. El único sonido que podía escuchar era el latido de mi propio corazón. Sonaba demasiado fuerte en mi pecho, como un animal atrapado. Me froté los ojos y sentí sudor en las yemas de los dedos. Me obligué a dar otro paso hacia la puerta cerrada de la cocina y luego otro. Ya casi estaba a mi alcance, lo suficientemente cerca para abrir. Todo lo que tenía que hacer era extender una mano, girar la perilla y empujar. «Entonces, ¿por qué no lo haces?», susurró la voz en mi mente. «Deja de perder el tiempo y hazlo para que puedas volver a la cama». Me sentí frustrado y di un paso adelante. Agarré el pomo de la puerta, lo giré y empujé. La puerta crujió hacia adentro y me sentí tenso, apretando más el bat de béisbol. En la cocina algo no iba bien, lo supe inmediatamente. Al principio no sabía qué era, apenas podía ver. Una débil luz de la calle brillaba a través de las ventanas de la parte trasera de la casa, pero no era suficiente. No era suficiente para alejar la oscuridad. Pero me bastó con distinguir formas, objetos escondidos en las sombras. A mi izquierda podía ver el contorno del frigorífico, que zumbaba suavemente, y más allá, la pequeña mesa del comedor. En el suelo, junto a la mesa, había una silla de lado y un pensamiento cruzó rápidamente por mi cabeza. Debía de haber sido Bella. Después de todo, me dije, seguramente tiró la silla al suelo y... Bella. Pensar en mi perro fue lo que desencadenó la primera revelación de lo que estaba mal. Siempre que entro en la cocina normalmente, Bella está ahí para saludarme. Siempre está ahí para saludarme, incluso si no está lista y esperando al otro lado. El primer sonido que oigo cuando abro la puerta es el de sus garras arañando las baldosas de la cocina. Solo que ahora, de pie en la puerta de la cocina, no podía escucharla. Y un momento después, cuando mis ojos se acostumbraron a la oscuridad de la cocina, comprendí por qué. Bella estaba sentada en medio del suelo, completamente inmóvil, dándome la espalda. Sus ojos brillaban en la oscuridad como cuentas de cristal, mirando fijamente algo que yo no podía ver. «¿Bella? ¿Qué pasa, niña?». Di un paso hacia la cocina y me estremecí. Fue entonces cuando me di cuenta de que había otra cosa que no iba bien. La habitación estaba fría, no tan fría como suelen estar las habitaciones en la parte trasera de una casa. Quiero decir que hacía frío. Me sentí como si estuviera entrando en un congelador. Sentí una corriente de aire helado rozando mi costado derecho y, cuando me giré en esa dirección, vi lo que había provocado la caída de temperatura. La puerta trasera estaba abierta, de par en par. La oscuridad que había detrás de ella era aterradora. En medio de la habitación, Bella empezó a gruñir, un gruñido grave y profundo. Me volví hacia ella, pero cuando estaba a punto de entrar en la cocina, una voz me detuvo. «No, no lo hagas. Mantente alejado». Solté un grito y me di la vuelta. Mateo estaba de pie en el pasillo iluminado por la luna detrás de mí, con la pijama colgando como una sábana. Tenía los ojos muy abiertos por el terror. Mientras lo miraba, levantó el brazo y señaló a Bella con un dedo tembloroso. «No, no la toques, papá, por favor. Es demasiado tarde. Ya está dentro». Sentí que el miedo me invadía, algo parecido al terror, y como no sabía qué hacer o decir a continuación, hice lo que me resultaba más automático. Encendí la luz de la cocina. La habitación se llenó al instante de un resplandor amarillo. Debería haber ayudado. Debería haber detenido el terror que crecía en mi pecho. Debería haber terminado con el disparate en ese mismo momento. Cuando tienes miedo en la oscuridad, encender la luz debería mejorar todo. Debería desterrar el miedo, lo desconocido y las sombras, pero esta vez no fue así. «Te lo dije, papá».
La voz de Mateo era un susurro entrecortado detrás de mí. Te dije que quería entrar. No respondí. No podía. En ese momento, cuando las duras luces del techo iluminaron la cocina, solo pude concentrarme en dos cosas. La primera eran los ojos de Bella, esos ojos que miraban sin ver, tan encorvados en la cabeza de mi perro que solo podía ver el blanco. Eso fue horrible, pero no fue lo peor. Lo peor era el suelo de la cocina, las marcas que podía ver en él a lo largo de las baldosas, el diminuto rastro que conducía desde la puerta trasera abierta hasta el lugar en el medio de la habitación, donde Bella estaba sentada, inmóvil. No eran huellas humanas, sino huellas ensangrentadas, de pezuñas de cabra. Espero que esta historia les haya gustado y también tengan cuidado con lo que sueñan, porque quizá se pueda volver realidad. Síganme en Instagram si quieren seguir escuchando más contenido de terror y también no se olviden de seguir este podcast en Spotify, ya que estamos a punto de llegar a los 100,000 seguidores. Su apoyo es de bastante ayuda. Sin más, buenas noches, querido amigo y amiga mía. Una producción de Drop.